Hoy estrenamos sección de entrevistas en Eres lo que callas y lo hacemos por todo lo alto. Estoy súper contenta de empezar sección así. Y hablaremos de un temazo, de una cosa que nos incumbe a todos, aunque quizá no lo sepas, y son las creencias limitantes que hay detrás del callar, detrás de la comunicación. Lo haremos con todo un experto en la materia, Albert Camps-Pla. ¿Vamos allá? Bienvenida, inolvidable. Soy Eva Serra, experta en comunicación y branding, consultora, mentora y formadora. Y esto es Eres lo que callas, el podcast de comunicación y empoderamiento, en el que hablo sobre habilidades comunicativas, emprendimiento y al final de mis vivencias personales alrededor de la comunicación. Pero no estoy aquí solo como profesional, sino también como persona. Durante muchos años callé, enfermé y entendí que en parte era por todo lo que había callado. La comunicación tiene un papel clave en nuestras vidas y mi objetivo es que te sientas libre para ser y expresar lo que quieras en esta vida, en tu ámbito personal, profesional o creativo. Empezamos. Hola, inolvidable. Decirte que una semana más me hace muy feliz que sigas ahí detrás de esta cámara, novedad de esta temporada, y de las ondas que producen el sonido de mi voz. Esto, recordarte que esta segunda temporada de Eres lo que callas trae muchísimas novedades y una de ellas es que me puedes ver, que me puedes ver desde Spotify, que me puedes ver desde YouTube. Estoy haciendo el programa en directo o simplemente me puedes escuchar, como siempre, desde Spotify, desde Podimo, desde Apple Podcast, desde todas las plataformas habidas y por haber. Y hoy no solo me puedes ver a mí, sino que también puedes ver a nuestro invitado especial. Hoy estrenamos sección, en Eres lo que callas, sección de entrevistas. Cada 2 semanas, más o menos, vamos a tener a alguien vinculado a algún tema relacionado con la comunicación. Quizá no es una persona experta en el sector, pero seguro que haremos ese puente con la comunicación, porque al final comunicación es todo. Nada, empezamos, si os parece, el episodio de hoy. Primero, lo que quiero hacer es agradecer a Albert Camps-Pla, por estar ahí, por inaugurar sección de esta segunda temporada de Eres lo que callas, inaugurar esta parte de entrevistas que vamos a ir haciendo. Me hace muy feliz que él esté aquí. Y también que venga a hablarnos de este tema tan interesante. Os presento, ¿vale? Os presento un poquito a Albert para quienes no lo conozcáis aún. Albert es arquitecto especializado en bioconstrucción, quizás luego nos cuente de qué va esto, y es terapeuta. La verdad es que no sé en qué orden presentarte, no sé si eres primero arquitecto, primero terapeuta, pero bueno, luego nos cuentas un poco. Es experto en creencias limitantes y por eso lo tenemos hoy en el programa, y es explorador de la mente subconsciente. Él es un fan de la mente subconsciente, si lo sigues en redes quizá lo habrás notado, y seguro que hoy nos hablará un poquito de esto. Albert, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar ahí. Hola, muy buenas, ¿qué tal, Eva? Súper encantado de estar aquí en tu podcast, en Eres lo que callas, y encantadísimo de ser el afortunado que abro esta nueva sección, así que no puedo estar mejor. Qué bien, muchas gracias. Cuéntanos, Albert, para empezar, ¿cómo conviven estas dos profesiones inicialmente tan dispares? Alguien podría pensar, ¿qué tiene que ver la arquitectura con un arquitecto con un terapeuta? ¿Cómo A ver, conviven estas dos profesiones? realmente en sí la convivencia entre las dos, o sea, el único nexo de unión es que soy yo quien estoy utilizando o quien estoy ejerciendo las dos en sí. Am, claro, como decías un poco antes, ¿no? Que preguntabas, ¿qué fue lo primero? Cronológicamente, yo empecé la carrera de arquitectura, soy arquitecto, he mamado arquitectura en casa desde que nací prácticamente.
Y esta ha sido mi profesión, la carrera que estudié y que estoy ejerciendo desde entonces, ¿no? Y ahora ya hace un tiempo, creo que fue 2017, 16, 17 aproximadamente, que por curiosidad pura empecé a conocer al respecto de la mente subconsciente también, pero del hecho de cómo funcionaba todo, ¿no? Empecé a explorar, me ha gustado esto, ¿no? Que has dicho al principio de explorador de la mente subconsciente, me lo apunto porque me ha gustado. Y nada, simplemente por curiosidad pura y para intentar responderme preguntas que me iban surgiendo a nivel personal, pues nada, empecé a indagar por ahí y bueno, empecé ya te digo, a trabajar sobre el tema de la mente subconsciente y de ahí me hice terapeuta, que en una técnica en concreto se llama Theta Healing. No sé si, bueno, a lo mejor ya entraremos luego en esto, no lo sé, pero bueno, el hecho es que al aprender esta técnica, que como tantas otras que hay, pues vi que podía incidir en mi propia mente y en la mente de las personas con quien tengo la suerte de trabajar, ¿no? Para de algún modo moldear nuestra realidad. Es decir, no estamos destinados a vivir la vida que nos ha tocado, sino que de algún modo podemos ser los arquitectos, ahora sí, los arquitectos de nuestra propia vida, ¿no? Obviamente esto no es de hoy para mañana, pero sí que hay una incidencia real, posible y plausible, y entonces esto es fascinante, ¿no? Porque, bueno, es lo que te decía, ¿no? Tenemos la capacidad de co-crear nuestra realidad y esto es muy bonito. Qué maravilla, has acabado linkando, ¿eh? Las dos profesiones, me ha gustado Sí, mucho sí, que al final salga. sí. Estamos casi haciendo un proceso de estrategia de marca, ¿no? Tú y yo podemos ser arquitectos de nuestra vida. Qué bonito, Albert. Te defines, ¿no? Como Z Healer, nos lo apuntabas un poco, que empezaste a indagar en esta técnica, la descubriste, empezaste a especializarte en ella. ¿Qué es el Z Healing? El theta healing, como te comentaba, es una técnica para eh, entrar en la mente subconsciente de las personas, ¿vale? Que cómo se hace es a través de un estado meditativo, o sea, se hace una meditación previa, muy cortita, y lo que conseguimos con esto es de algún modo bajar las revoluciones del cerebro, pasar del estado beta, que se llama, que cuando estamos digamos, a nivel activo normal, pasamos al estado zeta, que es un estado relajado, un estado de vigilia, como justo antes de irte a dormir, que estás ahí medio que no sabes dónde estás, ¿no? Un poco, este es el estado zeta, ¿no? En cualquier caso, siempre estás consciente de ello, ¿no? No es hipnosis como tal que vemos en la televisión, ¿no? Que ahora hace el mono y hace el no sé qué. No, 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 ni mucho menos, ¿no? Es algo serio, es para gente seria y hacemos cosas serias aquí, ¿no? Mm, Y lo que conseguimos con esto es que de algún modo, mediante este estado, la mente es más fácil de acceder a ella, ¿vale? Y entonces lo que hace el terapeuta es, a través de una serie de preguntas, etcétera, guiar a la persona a ver cuáles son lo que apuntabas al principio, las creencias limitantes, es decir, aquello que está causando el problema que tú estés sufriendo, la dificultad que sea que tú estés sufriendo en tu día a día, ¿no? De algún modo vamos a indagar, vamos a ver las profundidades, vamos a ver cuál es, como decía, la causa o la raíz de aquel problema y ahí cuando encontramos esa causa, hay una reprogramación, ¿vale? Y de algún modo, pues pasamos a ir como limando asperezas, ¿no? Lo que decíamos al principio de reprogramar, de reconducir a la mente para que, pues digamos, tu realidad vaya cambiando paulatinamente, ujú. a mejor. Porque las creencias limitantes, aquí quiero preguntarte dos cosas, ¿no? Por una parte, todos tenemos creencias limitantes, seamos conscientes de ellas o no. Y por otra parte, ¿cómo nos afectan? Entiendo que la respuesta de la primera pregunta seguro que sí, ¿no? Aunque no pongamos conciencia a eso, todos tenemos creencias que nos limitan en nuestro día a día y hasta cuánto pueden llegar a afectarnos, ¿no? O a estar presentes. Claro, pues yo diría que sí y absolutamente. Me explico. Todos tenemos creencias limitantes en entendido en que hay ciertas
cosas, ciertas situaciones que no controlamos o digamos que no estamos, ¿cómo decir?, 100% en nuestra mejor versión en aquel tema, ¿vale? Porque si no, básicamente ya no estaríamos aquí. Hemos venido aquí a aprender, ¿no? Entonces siempre hay margen de mejora. Esto por un lado. Entonces, la segunda pregunta, ahora no lo recuerdo, que me has Que preguntado. es cómo nos afectan. Es decir, Vale, con gracias. ese presupuesto, ¿no? Que todos tenemos creencias limitantes, aunque las podamos ir trabajando, ir reprogramando, etcétera, pero cómo pueden llegar a afectarnos. Esta pregunta va sobre todo para las personas que no conocen la existencia de las creencias limitantes o no, se lo acaben de creer. Si nos podrías poner algún ejemplo, explicarnos un poco cómo nos pueden llegar a afectar en el día a día. Sí, bueno, nos afectan en todo, ¿no? Y también, antes de entrar aquí, estamos focalizando en las creencias limitantes, pero luego también tenemos las creencias positivas, empoderadoras, como quieras llamarles, que son mucho más que las limitantes, ¿no? Obviamente, pero estas de algún modo ya, como ya las tenemos dentro, ya las tenemos, que ya nos van bien, de algún modo, ¿no? Es como que lo damos por supuesto, ¿no? Que somos buenos en eso o aquello, ¿no? Esto es importante también dejarlo claro. Entonces, ¿en qué nos pueden afectar? Pues en cualquier ámbito de la vida, pero ahora que estamos aquí en un podcast, ¿no? Hablando de comunicación y tal, claro, no sé, pongamos por ejemplo una persona, una mujer emprendedora, ¿vale? Que tiene un gran producto o servicio y que lo tiene testado, sabe perfectamente que esto es una gran virtud, es un gran producto, un gran servicio que puede ayudar a muchas personas, ¿vale? Pero por lo que sea, no se atreve a comunicarlo al mundo. Pues pueden, no sé, ahora me invento, pueden haber millones de creencias limitantes, ¿no? Que están limitando, que es, por ejemplo, pues, no sé, miedo a comunicar por lo que pueda pasar, que a lo mejor mis familiares se piensan que estoy loca, o miedo a los haters, que están muy de moda ahora, o miedo a lo que, no sé, a poder fallar, ¿no? Es decir, vale, yo estoy proclamando al mundo que esto funciona, pero ¿y si encuentro a alguien que aplica lo que yo le estoy diciendo y no le funciona? ¡Wow! Esta persona me va a hundir. Me va a hundir mi reputación, mi negocio, mi marca personal incluso, ¿no? Es un ejemplo muy directo, ¿no? Pero todo esto nos está hablando sí, de limitaciones, de creencias que nos están autolimitando y por eso de algún modo nos están restando nuestro propio potencial. Es decir, ¿no? Si tu potencial es el 100%, pues según las creencias limitantes que puedes tener en tu mente, pues a lo mejor estás al 80%, bueno, vas bien, pero si tienes muchas, que te dejan, por ejemplo, al 30% de tu potencial, lo tienes complicado, ¿no? Para realmente, bueno, vivir en base a tu propósito, si estamos en este punto de este ejemplo de profesional, ¿no? Pues todo esto, bueno, y cada persona es un mundo, está claro, pero todo esto pues afecta, claro que afecta, sí, sí. Mm, Súper interesante. Y de hecho, la siguiente pregunta que tenía casi ya me la has respuesto. Quizá podemos indagar un poco más poniendo mi ejemplo, ¿vale? Te cuento un poco mi historia y a ver si a partir de ahí Vale, pues podemos dar algún ejemplo más porque el episodio se titula justamente así y es uno de los puntos en los que me apetecía más incidir, ¿no? Que es qué creencias limitantes hay detrás de no hablar. Y me gustaría que pusiéramos un poco la mirada en las mujeres. Sé que no solo somos las mujeres las que no hablamos, pero sí que creo que hay algo como muy de género, hay un sesgo ahí en el no hablar y un poco lo apuntabas antes, ¿no? Podemos tener multitud de creencias y cada caso es un mundo, pero en mi caso, ¿no? Yo lo que contaba en la presentación del podcast, durante muchos años callé. Tengo varios episodios de Eres lo que callas en los que hablo de esto, ¿no? Todo lo que callé, todas las cosas que no me atreví a decir y que en definitiva no me permitían tampoco vivir la vida como yo quería, hasta que peté, de hecho, hasta que petó mi cuerpo y ahí fue una señal de alerta, ¿no? De, oye, algo está pasando, Eva, haz algo con esto, ¿no? Y a partir de ahí, en el momento en el que tuve ese señal de aviso en mi cuerpo, empecé a hablar y cambió mi vida, eso cambió mi vida.
Yo en ese momento no hice ningún proceso terapéutico, me habría venido muy bien hacer un trabajo en creencias limitantes, pero ¿qué crees que quizá podría haber ahí detrás? ¿Qué creencias crees que podrían haber detrás de lo que me pasó a mí y que también puedan ser genéricas y que puedan servir a otras personas? Más allá de, evidentemente, no entrar en cada caso personal. Está claro, está claro. No lo sé, a ver, por lo que comentas y por lo poco que conozco tu historia, claro, ahí seguramente había temas no sé, me viene, de no molestar, de no sentirte seguramente suficientemente, corrígeme si me equivoco, pero Mm, de no sentirte tal vez suficientemente merecedora de la atención de la gente de tu entorno ujú. por poder expresar algún tema que a ti te estaba preocupando en ese momento o en esa época, ¿vale? Y esto pues, pum, hace que te cierres y lo guardas y entonces, ¿qué pasa? Y es que tu caso es clarísimo, ¿no? Obviamente no es de un día para otro, pero si esto te lo vas guardando, pues digamos, esta frustración, en este caso, tiene que salir por algún lado, ¿no? Y cuando ya, digamos, a nivel emocional y a nivel mental no se es capaz, porque no lo sabes, ¿no? Está claro, pero de disipar esta energía, al final, acaba afectando a nivel físico. Y en este caso, obviamente sabemos, ¿no? El chakra de la comunicación, es perdón, el quinto chakra, la garganta, etcétera, las tiroides, ¿no? Pues bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Y esto de algún modo bueno, es algo que es muy habitual, lamentablemente, ¿no? Y con lo que preguntabas un poco a nivel, sobre todo, que este podcast está dirigido principalmente a mujeres, ¿no? Claro, aquí también hay un tema transgeneracional, ¿no? Ujú. Obviamente todos estaremos de acuerdo que las mujeres han estado calladas, ¿no? Por la conciencia colectiva que se llama. Bueno, y todo esto obviamente afecta a lo mejor que en esta generación no la habéis vivido tal vez directamente, pero esta información también mediante el ADN también se va transmitiendo. Entonces, digamos, y esto aquí hago un pequeño apunte muy importante que al principio no lo he comentado, ¿no? Que el tema de las creencias limitantes, el trabajar la mente subconsciente, podemos hacer un trabajo brutal en nosotros mismos, pero no solo en nosotros mismos, sino en las generaciones posteriores y las que vienen también. ¿Me explico? Es decir, nuestro Ujú. trabajo en nosotros mismos no se limita a nuestra propia vida, por decirlo así, sino que afectamos energéticamente, de algún modo, afectamos para atrás y para el frente, ¿no? Y esto es súper interesante. Bueno, a Brutal. mí al menos cuando aprendí esto, ¿no? Y cuando lo empecé a experimentar, me pareció fascinante, la verdad. Brutal. Bueno, pues vamos a hacer una revolución, ¿no? Mujeres directivas, emprendedoras, empoderadas, vamos a hacer una revolución indagando en nuestras creencias limitantes y sembrando, ¿no? Una nueva forma de estar en el mundo, de tener presencia y de hablar. Sería maravilloso. Albert, otra pregunta que te quería hacer. Una de mis Sí. máximas, una de las cosas que siempre cuento y que son, bueno, una de las principales teorías en las que yo trabajo, es que comunicamos en función de la colocación emocional que tenemos. Comunicamos siempre, aunque queramos evitarlo, siempre estamos comunicando en función de la colocación emocional que tenemos. Es decir, si un día tenemos que hacer una conferencia y no hemos podido prepararla bien, esa inseguridad de ese no poder prepararla bien se va a transmitir a la audiencia, aunque estemos intentando actuar bueno, de una forma o intentar impostar que estamos seguras y que sabemos perfectamente lo que estamos diciendo, eso se va a transmitir de muchísimas formas. Una forma es la comunicación no verbal, otra es el tono de nuestra voz, la cadencia con la que hablamos, etcétera, ¿no? Hay un 93% de nuestra comunicación que no tiene nada que ver con las palabras. Así pues, ese vínculo con la colocación emocional, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar eso? Es decir, ¿cómo podría alguien intentar detectar en qué colocación emocional está
para poder tomar conciencia de esto y a partir de ahí tener una comunicación más efectiva o más buena. ¿Qué consejo nos podrías dar ahí? Buena pregunta. Yo ahora voy a tirar un poco, si me permites, de experiencia propia, ¿vale? Porque así como tal me viene compartir lo que yo tal vez en algún momento he hecho, ¿no? Y es cuando estoy en momentos que, como decías, ¿no? Que a nivel emocional a lo mejor no te sientes seguro o tal, ¿no? Yo lo que intento hacer, sobre todo antes de empezar a hacer una conferencia o a hablar enfrente, a comunicar, ¿no? Enfrente, ya sea en una reunión de trabajo o lo que sea, ¿no? Lo que intento es relativizar. Es decir, Ujú, esto depende. eh, Soy consciente que depende de que cada persona tiene unos puntos flacos diferentes, ¿no? Yo obviamente voy a hablar de los que yo conozco, ¿no? Y en mi caso, diría que es, como te decía, relativizar, pensar antes de empezar, decir, vale, Albert, ¿qué es lo peor que puede pasar ujú, si hago esta conferencia, esta comunicación, perdón por la palabra, como una mierda? ¿Qué es lo ujú, peor que puede pasar? Pues oye, ujú, como mucho, pues alguien se va a enfadar, como mucho alguien va a pensar, pues este tío no tiene ni idea, ok, ¿vale? Puede pasar, pero tampoco se acaba el mundo, ¿no? Entonces, simplemente este raciocinio a mí me sirve para relativizar, como te decía, y ponerme un poco otra vez en equilibrio, decir, vale, Albert, oye, lo peor que puede pasar es esto, pues no pasa nada, tira millas, haz lo mejor que puedas con la situación o sea, te has podido preparar lo que has podido prepararte, para la siguiente, eso sí, aprende, ¿no? Del ujú, error y ujú. prepárate lo mejor, pero oye, estás aquí, pues venga, lo mejor que sepas, de la mejor forma que puedas y con la intención, obviamente, de hacer llegar el mensaje para que la otra persona lo pueda entender. Ujú, Yo diría esto, ¿no? Porque obviamente todos tenemos días mejores, peores y cosas que no podemos controlar, por supuesto, ujú. y esto hay que lidiar con ello, ¿no? También. Mm, totalmente. Hay esta frase no tan famosa y de la que todo el mundo habla de fake it until you make it y no que todo lo que hay ahí detrás que no sé al final quizá no es pretender que somos lo que no somos o que sabemos lo que no sabemos, sino realmente tomar conciencia de en qué punto estamos, qué es lo que queremos comunicar, conectar con nuestro corazón y confiar en que lo vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Y que las personas van a estar ahí para recibir esto. Las personas adecuadas van a estar ahí para recibir esto, ¿no? Y no intentar esto, hay este verbo en inglés, ¿no? Pretend, que es hacer ver que hacemos o no hacemos, ¿no? Muy bien, muy interesante y seguro que indagando también las creencias limitantes nos puede ayudar muchísimo, ¿no? A entender esa colocación emocional, es decir, si tenemos un patrón o nos encontramos repetidamente con situaciones en las que nos sentimos igual, y ahí el primer paso sería intentar conocer cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Indagar en las emociones que despierta eso, si es miedo, si es inseguridad, si es querer esconderse, que soberbia, no sé, pueden ser emociones de todo tipo, ¿no? Intentar detectar esa emoción y si realmente hay un patrón y nos encontramos repetidamente enfrente de eso, cuando tenemos una reunión, cuando tenemos un nuevo cliente, cuando tenemos que hacer una conferencia enfrente de personas, pues intentar ver qué creencias hay ahí detrás, trabajar en ellas, porque seguro que nos va a ayudar muchísimo la próxima vez que tengamos que enfrentarnos a eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Y déjame añadir que los cambios son reales, ¿eh? O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy tonto si quieres, pero Uh -huh. ahora que estemos tú y yo hablando aquí, ¿vale? Hace, no sé, pues a lo mejor hace ya un tiempo, pero hace 5 años yo hubiera estado temblando, no sabría, estaría sudando, no sabría cómo afrontar eso por el miedo a ver qué pasará, si habrá alguna pregunta que no sabré responder o lo que sea, ¿no? Y yo me he hecho mucho trabajo en este sentido y en muchos otros, ¿no? Pero es que ahora me he hecho recordar, ¿no? Decir, ostras, es que hace un tiempo no serías capaz de hacer esto y en cambio estás haciéndolo mejor o peor, pero estoy aquí disfrutando y teniendo esta conversación
tan interesante contigo, ¿no? O sea, Qué que bien. realmente que funciona, que funciona. Venga, pues a ver, si alguien quiere indagar en sus creencias limitantes y quiere trabajar contigo, ¿cómo lo puede hacer? A ver, ¿cómo te puede encontrar la gente? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Cuéntanos un poco. Pues muy fácil de encontrarme, me podéis encontrar en Instagram, en la página web, que todo es Albert Camps Pla, y en la página web albertcampspla.com, en YouTube también Albert Camps Pla y por la Costa Brava, que estoy viviendo por aquí. Pero, pero sí, sí, básicamente esto. Entonces, quien quiera saber un poco más o quiera trabajar este tema, que es muy importante, pues simplemente que me contacte por alguna de estas vías y estaré encantado de contarle lo que sea necesario para resolver todas las preguntas. Y si deciden que yo soy la persona, yo puedo ser la persona que ayudarlas, pues yo encantadísimo, vamos. Un placer enorme, de verdad. Qué bien, qué maravilla. Y nada, el gossip final, ¿no? Para todas las personas que estéis ahí hasta el final de esta entrevista escuchando, que sepáis que Albert tiene muchas cosas que ver con este podcast y conmigo, pero también tiene una cosa muy importante que ver con esta segunda temporada, y es que creo que tienes algo que ver con la sintonía. Algo que ver, sí, 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 Algo, sí. y ahí lo Bueno, dejamos, ¿no? básicamente... Ah, vale, vale. Ok, No, ok. no, di, cuenta, cuenta. No, simplemente esto, que soy el tío que hay detrás del micrófono con una guitarra intentando hacer sonarla dignamente, o al menos tan dignamente como se merece este podcast. A la presentación tendría que haber sumado artista. Arquitecto especializado en bioconstrucción, terapeuta Zeta Healer y artista. Esta es la definición concreta. Albert, muchísimas gracias. Podríamos estar horas, la verdad, hablando sobre esto. Creo que es un tema interesantísimo. Si te ha interesado, si te resuena todo esto, dímelo, porque quizá podemos hacer algún podcast un poco más concreto y más temático de qué creencias concretas hay, de casos concretos detrás del callar, ¿no? Y sobre todo como mujeres, porque bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer ahí. Pero de momento, para este episodio lo dejamos aquí. Albert, mil gracias de verdad, de corazón. Ha sido un placer, ha sido súper enriquecedor y espero poderte tener de nuevo detrás de la cámara, detrás del micro, bien pronto. Muchísimas gracias a ti, Eva. No, joder, yo me lo he pasado genial, ya sabes. Y claro, cuando haga falta, aquí estaré. Si hay alguien, lo que decías, ¿no? Que hagamos un episodio más concreto y más específico, adelante, por supuesto, claro que sí. Súper, muchas gracias. Nada, vamos acabando el programa. Pero antes quiero contarte que estoy pensando en hacer un episodio dedicado a cómo vivir la vida que queremos, que nos merecemos. Y para esto me gustaría contar con tu ayuda. Así pues, te pido si me puedes mandar un mensaje de audio desde Spotify con la respuesta a la pregunta: ¿tú estás viviendo tu vida como quieres? Me encantará recopilar todas las respuestas, hacer como un puzzle de diferentes formas de vivir la vida de una forma coherente y realmente alineados con quienes somos. Así pues, porfa, si entras en Spotify encontrarás ahí la opción de mandarme un mensaje de audio y te pido que me respondas a la pregunta: ¿tú estás viviendo tu vida como quieres? Y simplemente decirte que en el próximo episodio hablaremos de la relación entre la identidad personal, entre quiénes somos nosotros, y nuestra identidad comunicativa. Todo un temazo, no te lo pierdas. Como siempre, me encantará saber con qué te quedas de este episodio, qué te resuena, que me digas si hay algún tema que te gustaría especialmente tratar con Albert para hacer un episodio especial de esto. Así pues, escríbeme por Instagram a @evaserracomunica o sube un stories escuchando el podcast y etiquetándome. De verdad, me llenará el corazón que lo hagas. Y si te ha gustado lo que has escuchado en este episodio y quieres formar parte de mi comunidad de inolvidables, suscríbete en evaserracomunica.com. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.